Dice David, es un salmo de David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Si amarráramos el capítulo anterior, cuando Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, ¿qué encuentra? Encuentra que todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ese es el dictamen de Dios, que cuando mira a la tierra no encuentra ningún piadoso, nadie que haga la voluntad de Dios, la pregunta con que se introduce el capítulo 15 es de lo más interesante. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿No le parece una buena pregunta? Que si no hay justo ni aun uno, entonces, ¿quién puede morar con el Señor? ¿Quién, pues, podrá ser salvo y vivir en comunión con Dios? Ciertamente estas dos preguntas con que se introduce el Salmo 15 son abarcadoras, es decir, contienen mucho más de lo que a veces se ve a simple vista, pues tiene varias realidades espirituales enfrente. Pues cuando habla de habitar o morar, no sé, quizás la mayoría de nosotros habíamos interpretado que esta es una alusión, cuando habla del tabernáculo o del monte santo, al cielo. ¿Quién podrá estar en el cielo, habitar en el cielo? Lo que ocurre es que la mayoría de los comentaristas nos hace ver que la palabra habitar, aquí usada, traduce más bien residir como invitado, ser un forastero o un huésped, por lo que no está hablando de nuestra ciudad permanente en el cielo, sino que está hablando de una realidad más temporal, y es de alguna realidad que nos va a acompañar mientras somos peregrinos o forasteros en esta tierra. ¿Me hago entender? Es decir, generalmente alguno interpreta el texto como: Señor, ¿quién estará en tu presencia?, haciendo referencia al cielo. Lo que pasa es que el cielo en la Biblia es nuestro lugar permanente, no es el lugar donde estaremos de paso o como forasteros. Por la palabra usada aquí, se entiende que la realidad que el salmista quiere poner de manifiesto aplica para una realidad más presente. El salmista tiene en mente realidades ahora, no la morada eterna, porque en el cielo no vamos a tener una morada como forasteros, sino permanente como ciudadanos. Hablo de los hijos de Dios, por supuesto. La pregunta entonces tiene que ver con algo ahora. Puede ser traducida o más bien parafraseada como: Señor, ¿quién tendrá comunión contigo aquí y ahora? Recuerde que era el tabernáculo, hermanos, sino el lugar de la reunión de su pueblo con Dios, el lugar donde se llevaban las ofrendas. ¿Cuál era el monte santo? Era Sión. Y allí el pueblo iba y peregrinaba y se encontraba con su Dios, de tal manera que la pregunta puede ser parafraseada como: ¿quién tendrá comunión contigo aquí y ahora? ¿A quién le será recibida su alabanza y servicio? Lo que significaría subir al monte. Es decir, ¿tú a quién le recibes el culto? Ese servicio a Dios que damos como culto al Señor, ¿a quién se lo recibes? ¿Quién podrá gozar de tu favor que derramas desde tu santo monte?
¿Qué persona podrá habitar ese tabernáculo terrestre que es la iglesia? Y por ende, ¿quién puede esperanzarse en este mundo presente, teniendo parte y suerte en la Jerusalén celestial? ¿Quién será asistido con poder mientras siga en pie su peregrinar ahora, mientras llega al lugar celestial? ¿Qué individuo puede esperar el refugio y la ayuda divina en este mundo de maldad, persecución y dolor? Quiero entonces hacerle entender la importancia de la pregunta y es traer la realidad un poco más acá del cielo. ¿Cuál es el hombre que hoy disfruta de la comunión con Dios? ¿Cuál es el hombre que hoy Dios le recibe sus ofrendas, su servicio? ¿Cuál es el hombre que hoy puede esperanzarse en Dios, teniendo parte en la Jerusalén celestial? ¿Quién puede esperar que Dios hoy derrame sus bendiciones abundantes sobre él? Esas bendiciones que se derraman de Sión espiritual. ¿Qué persona podrá ser parte de ese tabernáculo terrestre que es la iglesia de Cristo? La respuesta la encontramos en el versículo 2, el justo, el íntegro de corazón. Y allí, obviamente, hermanos, nos va a dar una abundante, una suficiente explicación el salmista de ahí en adelante, describiéndonos a este individuo, a este hombre, al íntegro, al recto, al justo. Lo que va a hacer el salmista, por supuesto, es describirnos al justo en sus expresiones piadosas más extensas como fruto de su fe. Y esto va a ser del versículo 2, segunda parte, al 5, primera parte. Y además se le da la esperanza que siguiendo la voluntad de Dios, será preservado para el reino de Dios para siempre. Así es de sencillo el texto. Nos hace una pregunta, luego nos describe al justo en la mayoría del pasaje, los versículos 2 segunda parte al 5 primera parte, y luego nos muestra la esperanza que tiene el justo de ser preservado para el reino de Dios para siempre. Pero quisiera en primera medida que consideráramos, ya que todo va a redundar en quién habitará, quién tendrá comunión con Dios, el justo, el íntegro. Muy bien, no quisiera dar por sentado nada, así que quiero hablarle de la obra de Cristo que habilita a los individuos a habitar en su tabernáculo. Es decir, entrar en su comunión y tener la esperanza que será bendecido por Dios aquí y ahora mientras es recibido al reino celestial. La obra de Cristo que habilita a un individuo, lo que quiero que no dé por sentado, por favor, no dé por sentado que todos son justos o que todos son íntegros. La mayoría de personas tiene un concepto de justicia y de integridad demasiado superficial, muy social. Es decir, que si usted ya pagó el impuesto predial y el impuesto de su carro, ya usted quedó por encima de todas las gentes que hacen trampa. Y ese es un concepto demasiado superficial y humanista de lo que es ser justo e íntegro. No es solo ser buen padre, buena madre y ser cumplido y hacer la fila en el Transmilenio y todas esas cosas. Todo eso es bueno, pero eso solo le sirve a usted.
Eso de ninguna manera lo habilitaría inmediatamente para entrar en comunión con Dios. Por eso no deseo que dar por sentado que todos entendemos qué significa ser justo. Porque le estoy diciendo que solo los justos e íntegros pueden esperar tener comunión con Dios. Pueden esperar ser parte del pueblo de Dios. Pueden esperanzarse en que Dios los bendecirá aquí y ahora mientras llegan al cielo. Así que tenemos que hablar sí o sí de la obra de Cristo que habilita a un individuo para estos asuntos. La primera respuesta, por supuesto, nos la va a dar el Salmo, a la luz del Salmo anterior, como de toda la Escritura, sería, si la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? A luz del Salmo 14, la respuesta sería, nadie. ¿Por qué? Porque el Señor cuando miró la tierra, ¿qué encontró? Que no hay justo, que todos, como un grupo, a una, nos hemos desviado. Entonces, a la luz del Salmo 14, ¿qué tendríamos que decir? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Nadie. ¿Quién morará en tu santo monte? Nadie. Porque nadie en su estado de pecado puede tener comunión con Dios. Si el requisito, como describe el Salmo 15, el que anda en integridad y hace justicia, etcétera y etcétera, si los términos para entrar en comunión con Dios y ser bendecido por Dios y tener esperanza en Dios es ser justo e íntegro, ¿quién entonces podrá acceder a ese favor? Si este es el estándar, ¿qué persona podrá ser parte de ese hermoso tabernáculo terrestre que es la iglesia? Si se trata de esa rectitud legal, ¿quién puede esperanzarse en este mundo presente teniendo parte y suerte en la Jerusalén celestial? Pues hermanos, viendo el Señor que todos nos desviamos, hizo provisión para la humanidad caída, asentada en tinieblas y situada en región de sombra de muerte. ¿Y qué provisión Dios hizo para aquellos que se desviaron a una? Para aquellos que no buscamos a Dios, que no tenemos justicia ni integridad. ¿Qué provisión hizo Dios para remediar este asunto? Pues bueno, el Señor desde su cielo nos dio a su Hijo Jesucristo y nos lo dio en el contexto de una obra compleja de salvación, donde Él debería entrar al tabernáculo celestial, al cielo, pero como ofrenda, y así obtener salvación para que luego nosotros, los creyentes, pudiéramos entrar al tabernáculo de la comunión con Dios, no como ofrenda, sino como hijos. Esto es, hermanos, entiéndalo, para usar los términos del Salmo, Cristo debería entrar al tabernáculo celestial como ofrenda, obteniendo la salvación de su pueblo, para que luego nosotros los creyentes pudiéramos entrar al tabernáculo de la comunión con Dios, pero no como ofrenda, sino como hijos. Nuestro Señor fue enviado a tomar para sí nuestra naturaleza humana, para que en esa calidad, Dios hombre, pudiera ser nuestro sacerdote y mediador, pero sin pecado, de manera que cuando por primera vez el Salmo pregunte, ¿quién habitará en tu tabernáculo?, el único que pudiera responder eso fuera Cristo nuestro Señor. Nuestro Señor entró a este mundo sin pecado, siendo el único justo sobre esta tierra.
fue luego enviado para vivir una vida de rectitud perfecta, en sustitución de aquella vida sucia y contaminada de aquellos a los cuales Él vino a representar. Todo lo bueno que describe al íntegro en este salmo, toda la descripción del íntegro, todo lo bueno que dice aquí del hombre justo e íntegro, se le puede aplicar y se le debe aplicar primeramente a Cristo. Es una descripción de Cristo, de su carácter. Todo aquello que describe los pecados que el justo no comete, es una descripción de Cristo, de quien se dijo en el Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. En esa misma calidad de sustituto, de mediador, de sacerdote, de sustituto, sin pecado, vino a morir por aquellos que en el Salmo 14 se habían corrompido, hacían obras abominables, que no podían hacer el bien, por aquellos que no eran entendidos, que no buscaban a Dios. En esa calidad de sustituto vino a morir por ellos. Esto debería ser así, y espero que esté atento al lenguaje que usa Hebreos 7:26 y Hebreos 9:12, que lo leeré a su favor. Porque se enseña, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso es ser justo e íntegro. Ese sacerdote nos convenía a nosotros. Justo e íntegro. ¿Para qué? ¿Para qué nos convenía un sumo sacerdote así? Hebreos 9:12. Para que por su propia sangre, escuche, entrara una vez para siempre en el lugar santísimo, ya, en el tabernáculo, habiendo obtenido eterna redención. Estoy tratando de responder algo. Bueno, no hay justo. ¿Qué obra hizo Dios a favor de los que se habían desviado? Entonces envía a su Hijo sin pecado, lo constituye mediador, sumo sacerdote, lo pone como sustituto de su pueblo. Él vive una vida íntegra, santa, muere en la cruz como sustituto de su pueblo, entrando en el cielo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero ahí no basta. Todavía no respondo la pregunta. Hay algo más. Habiendo obtenido aquella justicia que el hombre no podía alcanzar por sí mismo. ¿Por qué no podía alcanzar por sí mismo? Pues otra vez el Salmo 14. Porque todos se desviaron, porque no hay nadie que haga lo bueno. Así que habiendo obtenido Cristo aquella justicia que el hombre no podía alcanzar por sí mismo, envió a su Espíritu para que encuentre y aplique el resultado de esta obra a los elegidos, llevándolos al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. De manera que dos cosas le ocurran a los elegidos. Uno, sean justificados. Dos, sean transformados para que puedan andar en justicia. Con esa obra en la cruz y luego enviando su Espíritu, encontrando a los elegidos, hace dos cosas. Una, les aplica su obra. Él ganó justicia, ahora se las aplica a su pueblo. Ahora ellos pueden ser llamados justos. Pero también los transforma en su corazón para que puedan andar en integridad. En otras palabras, Él derramó su justicia perfecta o integridad absoluta sobre ellos, cobijándolos legalmente, es decir, los hizo o los declaró justos y dándoles su Espíritu,
habilitándolos para que ellos pudieran hacer lo que por naturaleza no pueden hacer, que es andar en justicia e integridad. Estoy respondiendo ahora a la pregunta: ¿qué dos cosas le deben ocurrir al individuo para que pueda estar en la comunión con Dios? ¿Qué dos cosas deben pasarle al individuo para que pueda gozar de las bendiciones celestiales? ¿Qué dos cosas deben ocurrirle a una persona que nació, como todos nacemos, desviada de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin ser parte de la iglesia santa de Cristo? ¿Qué dos cosas deben ocurrirle? Pues debe ser objeto de la obra de Cristo. Uno, justificándolo, que es cuando el Señor toma de su integridad y su justicia y se la pone a favor de un pecador. Pero segundo, le transforma el corazón para que él pueda andar como un individuo íntegro en la vida. Esto era necesario porque el hombre, antes de poder andar en integridad o de vivir como un hombre justo, debe primero ser un hombre justo. Antes de poder andar como un hombre recto, debe ser primero un hombre justo. Y esto no hubiera sido posible aparte de la justificación en Cristo y de ser habilitado por el Espíritu para vivir así. Primera de Juan 3:7. Y aquí el orden es muy importante y espero que usted lo vea porque son ese tipo de textos iluminadores. Primera de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es una inferencia. Juan está tomando este argumento desde lo que pasa de último hacia lo que pasa primero. Hay alguien haciendo justicia, dice aquí. El que hace justicia, ¿quién es? El justo. O sea que para que usted haga justicia, ¿qué debe ser primero? Justo. O sea que usted no puede hacer obras justas. Usted no puede andar en integridad si primero no es justo. Así como Él es justo. Y ahí va lo anterior. Entonces, ¿qué hace? Cristo obtiene justicia en la cruz. Cristo le da justicia a un individuo y ahora el individuo puede hacer justicia. Dijo un hombre antiguo, un justo puede hacer obras justas, claro, pero no hay obra, por justa que sea, que pueda hacer justo a un hombre injusto. Somos hechos justos únicamente por medio de la fe a través de la justicia de Cristo que nos es imputada. Así pues, lo primero que debes hacer es acudir a Cristo y mediante la fe en Él recibir el don de la justicia imputada. De lo contrario, nunca disfrutarás del verdadero carácter que corresponde a los moradores de Sión. Nadie que no crea en Cristo y permanezca unido a Él puede andar en integridad y hacer justicia. Entonces voy a usar las palabras técnicas ahora. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién es el hombre? Si todos nacemos en pecado, si todos nos hemos desviado, no hay justo, todos hemos hecho obras abominables. ¿Quién hoy día puede gozar de la comunión con Dios? ¿Quién puede entrar en su favor, en el rango de sus bendiciones salvadoras y santificantes? ¿Quién puede esperar que hoy Dios lo mire con agrado y derrame sus bendiciones desde el cielo para él? ¿Quién puede esperar ser parte del glorioso cuerpo de Jesucristo? Primero, el justificado y segundo, el que anda como un santo.
el que es justificado por la fe en Jesucristo y el que como producto de esto anda en justicia. El que es justo, justificado, y ahora puede andar en justicia por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién será asistido con poder, guardado en comunión y esperanza, mientras peregrine aquí entre tanto llega a su país celestial? El justificado, es decir, el que ha recibido justicia imputada, y que como fruto anda en justicia práctica, es decir, anda en caminos de piedad, anda en caminos de santidad. Bien, es la obra de Cristo que habilita que alguien esté en su comunión. Sin esto, el Salmo no le dará ningún significado a usted. Porque si usted piensa que ese Salmo lo describe a usted y que simplemente es resolver unas cositas en su vida y ahora usted va a entrar en comunión con Dios, no ha entendido lo que la Escritura enseña. Y la Escritura, antes de enseñarnos a andar en justicia, invierte mucho contenido para explicarnos cómo primero ser justificados por la fe. Si eso no ocurre, no que usted no deba andar en cosas buenas. Lo que pasa es que simplemente esas buenas obras a las que usted se ocupe, si antes no es justificado, es solo moralismo. Y el moralismo no salva a nadie de la condenación eterna. Pero si usted es justificado por la fe, si usted ha sido objeto de la obra de justificación por la fe, si usted ha sido declarado justo, si se le ha imputado la justicia de Cristo por medio de la fe en Él, ¿cómo se espera que usted ande? Como un íntegro. ¿Qué es eso? Bueno, mi segundo punto es describir a aquellos que moran en el Monte Santo. ¿Cómo vive un justificado? ¿Cómo se describe la manera de vivir de un justificado? Es decir, ¿de qué manera vive un íntegro que primero ha sido justificado, que ha sido objeto de la obra del Espíritu Santo? ¿Qué rasgos de vida más prominente tienen aquellos a los que les fue imputada la integridad de Cristo y por su Espíritu fueron habilitados para andar en rectitud? ¿Quién disfrutará de la comunión y favor de Dios siendo parte de la hermosa familia de Cristo? Y a su vez, ¿cuál es el carácter de Cristo que está siendo formado en ellos para que se diga que ellos andan en justicia? No sé usted qué piensa cuando oramos, por ejemplo, que debemos ser conformados al carácter de Cristo. Bueno, aquí le vamos a colocar un poquito de forma a ese carácter de Cristo. ¿En qué consiste el carácter de Cristo que está siendo formado en ellos? Hermanos, porque integridad no es otra cosa sino andar conforme al carácter de Cristo. El íntegro es aquí descrito en expresiones generales. A veces unas cosas se nos van a parecer a otras, pero que nos señalan esencialmente su carácter. Agruparé esto en 4 categorías. Primero, el íntegro anda irreprensiblemente. Usted dirá, pero ¿eso no era para los pastores? No. O sea, sí, es para los pastores, pero para ustedes también. Andar en integridad es un requisito del pastorado, pero el suyo también, si es hijo de Dios. Con 2 expresiones generales lo vemos así. Versículo 2, primera parte. El que anda o vive en integridad y hace justicia. Es una forma de vida la que aquí se nos está mostrando. La integridad señala aquí a un individuo completo, recto, sin tacha. Alguien que tiene su conciencia limpia por la sangre de Cristo
y vive libre de toda reprensión. Esto es que ni usted mismo ni otros pueden encontrar un asunto que este individuo sostenga y que lo haga reprochable si es calificado a la luz de la Escritura. En Filipenses 2:15 se exhorta a todos los creyentes para que seáis irreprensibles. Nota que no es solo para los ancianos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Ese es como el equivalente a ser irreprensible, ¿sí ve? Sin mancha, sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Además de decirnos que es un íntegro, también dice el que hace justicia. Es decir, nos señala a una persona justa, recta, que no se desvía ni a derecha ni a izquierda, sino que es equitativa. Esta palabra justa describe la manera de vivir rectamente delante de Dios y de los hombres. Describe a una persona alcanzada por la gracia de Dios que vive con temor de Dios en su alma, y ese temor regula todas las áreas de la vida. Es cierto, hermanos, que Cristo recibe pecadores, pero no los recibe para que se queden así. Es cierto, hermanos, que el Señor solo puede tratar con pecadores, en el caso de los creyentes, con pecadores arrepentidos, pero no para que se queden allí. O si no, yo le preguntaría, ¿salvo de qué? ¿Es salvo? Sí, ¿de qué? Porque Él salvará a su pueblo del infierno, no de sus pecados. No del infierno, de sus pecados. De sus pecados. Lo que significa, hermano, que una persona íntegra, que es distinto a ser perfecto, pero es íntegra, procura que el temor a Dios regule toda su vida delante de Dios y delante de los hombres. De tal manera que no se pueda decir que en un asunto, en eso, él lo abraza, sabiendo que es pecado, y prefiere vivir así, en contra del señorío de Cristo. Piense esto, si una persona vive con el peso de una mancha en su relación con Dios, le pregunto, ¿tendrá los consuelos divinos y vivirá firme y esperanzada en los bienes celestiales? Si la persona sabe que está pecando contra Dios, sabe que está sosteniendo un curso de vida o está sosteniendo una conducta y lo está sosteniendo al día de hoy, ¿usted piensa que se puede consolar con los consuelos de Cristo y esperanzarse en los bienes celestiales? No, lo primero que se va a levantar es su conciencia, diciéndole ¿qué? ¿Cómo? ¿Sí, muy bien? Y aquello que tiene ese cuarto, ya en el cuarto, un cuarto en el alma, ¿no? Y ese mortecino que tiene allí, que no permite que nadie le toque ni Dios. ¿Cuántas veces eso no ha callado nuestras oraciones? ¿Cuántas veces eso no ha drenado nuestro interés por leer la Escritura y por venir a la iglesia? Porque ¿qué dicen algunos? Yo prefiero no ir porque me siento un hipócrita. No, lo es. No se siente. De hecho, lo es. Un íntegro no es que no peque, pero lleva su pecado al Señor y tiene cuentas cortas con el Señor. ¿Alguien que tiene el peso de una mancha en su relación con Dios podrá adorarlo sin reservas? Es decir, ¿puede cantar con libertad, Señor, bendíceme o pon tu mano sobre mí? Mientras él mismo sabe
que tiene una mancha en su relación con Dios que hasta el día de hoy está sosteniendo. ¿Ya entiende el sentido? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién podrá ofrecerte culto a ti? El íntegro, hermano. Si usted no es íntegro, hermano, su ofrenda, su oración, su lectura, todo se va a levantar en su mente y le va a decir, usted no ha arreglado eso. Usted tiene eso pendiente. Vaya y resuelva primero. ¿Vivirá con libertad y buen ánimo un individuo dentro del pueblo de Dios que tiene una mancha en su relación con Dios? No, hermano, por eso esa gente evita el pueblo de Dios. Evita tratar con el pueblo de Dios porque les molesta. No podrá tener buena conciencia un individuo que hoy abraza una mancha en su relación con Dios. Si una persona vive con los demás cargando diversos asuntos que ponen en duda su carácter cristiano, si no anda como alguien justo o recto en sus cosas, si anda en irregularidades, malos negocios, malos hábitos, mal testimonio, tratos carnales, injustos, si en algo el prójimo con toda razón lo tacha de tramposo, hipócrita, injusto, la pregunta es, ¿podrá tener una limpia comunión con el Señor? ¿Puede esperanzarse que al menos soy salvo y voy para el cielo? Cuando sufre, ¿puede esperanzarse que recibirá la ayuda divina a los que obran rectamente? No. Lo primero que salta a su conciencia es, esto me pasa por lo que tengo aquí guardado. Este resultado de andar en lo que estoy andando. Sí, hermano, no vendrá una esperanza de Sión a consolarlo. No se derramará un aceite deleitoso para confortarlo cuando está sufriendo, porque él sabe que anda en caminos no íntegros. Como notará, solo aquel que mantiene su vida libre de mancha, que aun cuando peca, rápidamente se pone a cuenta con Dios y con los hombres, puede gozar de la abundante comunión con Dios y de los bienes espirituales que Él otorga solo a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Escuche la promesa, pero escuche la condición. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gloria y gracia dará Jehová. Y aquí viene el asunto. No quitará el bien a quienes, a los que andan en integridad. ¿Ya nota? ¿Quiénes pueden acceder a eso? No, usted no puede decir, porque sol y escudo es Jehová, aunque yo sé que aquí soy un tramposo, aunque aquí ando irregularmente, aunque aquí ando en mi carnalidad que no he querido soltar, pero sol y escudo es Jehová. No, hermanos. Aquí dice que el Señor dará gloria y gracia y no quitará el bien a los que andan en integridad. En integridad. Manchó su carácter. ¿Qué hace todavía sosteniendo el pecado? ¿No se le ha dicho que vaya y se arrepienta? ¿Con nuevos compromisos de no pecar? ¿Y confíe en el Señor y quite la mancha? Hermanos, no quitará el bien el Señor a los que andan en integridad. Segundo, ¿cómo vive un íntegro? ¿Quién disfrutará de la comunión con Dios? ¿Quién podrá disfrutar del favor de Dios siendo parte de la hermosa familia de Cristo? 2. El que domina su corazón y lengua. Es evidente lo que sale por la boca. Y sin embargo la Biblia nos enseña, es decir, es muy evidente, es muy manifiesto lo que sale por la boca. Sí, pues si sale por la boca eso ya se manifestó, lo que le quiero decir. Y sin embargo la Biblia nos ha enseñado a razonar
que el alma es la lava y la boca es solo el cráter del volcán. Por eso una boca controlada manifiesta un corazón controlado. Claro, hermanos, no piense que todo el que calla es piadoso. Las serpientes no ladran. No todo el que calla es piadoso. Si hay lava en el corazón, eso es suficiente. Pero vamos al punto del texto. Note la descripción del versículo 2. Y habla verdad en su corazón. ¿Recuerda el sermón anterior? ¿Dónde dice el necio que no hay Dios? Ah, qué interesante. Ahí mismo, donde empieza todo, hermanos. Donde está la peor maldad y donde empieza la integridad, en el corazón. En el corazón empieza todo, luego habla verdad. Esto es que el íntegro no se da a los pecados de la lengua, no se da a los pecados con respecto a la verdad misma, no se da a los pecados de la lengua con respecto al prójimo, y no se da a los pecados de la lengua con respecto a sus compromisos. Otra vez, no se da a los pecados de la lengua con respecto a la verdad misma, no se da a los pecados de la lengua con respecto al prójimo, y no se da a los pecados de la lengua con respecto a sus compromisos. Note que el íntegro es veraz, se puede confiar en su palabra, lo que dice es completamente cierto. El versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua, esto es que no usa su lengua como un arma de maldad y destrucción del prójimo. El versículo 4, segunda parte, dice, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, lo que indica que sus compromisos con Dios y con los hombres es sagrado. ¿Entiende eso? Que el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Vamos a suponer que yo hice unas galletas, ¿verdad? Y entonces saqué las cuentas justas. Y usted me pregunta, ¿cuánto valen esas galletas? Yo le digo, así, sacando las cuentas y todo, y ganando, ¿sí? Valen 100 pesos. Me dice, bueno, ¿me puede traer unas el jueves? Con mucho gusto. Pero yo entre semana me doy cuenta que Samuel hizo las galletas. Otras, las mismas, puede ser, pero él las está vendiendo a 120. Digo, y yo veo que ustedes les están comparando a él. Entonces, cuando usted viene el jueves y me dice, vengo por mis galletas, digo, sí, hermano, pero hay un asunto. Es que son a 120. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? El que ni aún, jurando en daño propio, por eso cambia. Un justo es íntegro con la verdad. Lo que es verdad para él. Yo estoy hastiado que en nuestros barrios le corren a uno por la cara. Unos zapatos pueden valer entre 50,000 y 130,000, depende cómo usted vaya vestido cuando los pida. Pero ¿qué esperamos del mundo? Falta de integridad, engaño, usar la lengua para la maldad, para confundir, para la mentira. Pero es que así justamente no obra un íntegro. La medida que Jesucristo señaló del habitante de su reino, la vemos en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, si dije sí, sí. Y si dije no, es no, hermanos. Porque lo que es más de esto, de mal procede.
Y el apóstol Pedro en primera de Pedro 3:10 dijo, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿quiere amar la vida? ¿Quiere ver días buenos? Se dice, qué proeza tengo que hacer, perfecto, una gran proeza. Refrene su lengua de mal y sus labios de hablar engaño. No es poca cosa lo que sale por la boca, ¿no cree? ¿Podrá alabar con limpia conciencia al Señor un individuo que ha usado su boca para el mal? Ahora va a cantar, ¿verdad? De las glorias del cielo. Mi pregunta es, ¿podrá cantar con limpia conciencia cuando, como dice Santiago 3:12, de esta fuente ha salido agua salada? ¿Ahora va a salir agua dulce? ¿Podrá incrementar con gozo su comunión con Dios un hijo suyo que ha calumniado, ofendido o pecado con su lengua a un hijo del Dios al que ora? ¿Puede esperanzarse un individuo así en las glorias del cielo que engaña si la Biblia dice que los mentirosos estarán eternamente fuera? Es decir, mire la conciencia que le acompaña. Un creyente que no ha mortificado, por ejemplo, el pecado de la mentira. ¿Usted cree que cuando él se pone a reflexionar sobre el cielo y lee que los mentirosos estarán afuera del reino, cuál es el sentimiento que le embarga? ¿Certeza de fe? ¿No dirá, ¿será que yo soy un creyente? No podrá recibir los consuelos divinos en ese estado. El hombre que es como Cristo y vive como Él es íntegro y justo con su boca. El íntegro puede esperar recibir palabras de paz y de consuelo cuando tiene problemas. ¿Por qué? Porque así ha hecho con los demás. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, dice Salmo 18:25. Tercera categoría, cómo vive un íntegro, un justo, alguien que hoy tiene comunión con Dios. Dice que no hace mal al prójimo. Si recordamos con qué prójimos trataba David, según los versículos, según los salmos que hemos estado estudiando, ¿con qué prójimos trataba David? Bueno, había algunos piadosos, pero hermanos, lo perseguían, eran sus enemigos, otros lo querían matar, imagínense esa gente. Por eso es tan singular ver cuál era su ética con respecto al prójimo. Sea piadoso o no. Versículo 3. No calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto es singular, hermano. Porque como le digo, David no estaba tratando solo con piadosos, pero él estableció una ética en su vida. Algo que solo por el poder del Espíritu es posible hacer. Y él dijo, aunque me traten mal con su lengua, no calumniaré yo con la mía a ellos. No haré mal a mi prójimo, ni siquiera admitiré reproche alguno contra mi prójimo. Versículo 5, primera parte. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Mire, hermano, con cuánto cuidado un íntegro se relaciona con el prójimo. Con cuánto cuidado en sus acciones con respecto al prójimo tiene el hombre recto. El hombre íntegro, si bien no es esclavo de la aprobación del hombre, tampoco anda viviendo como yo soy lo que soy y me resbala lo que los demás piensen. Eso no es de un íntegro, hermanos. Si bien un íntegro no lo controla la aprobación del hombre, el prójimo sí nos importa, hermanos, sí nos importa. Mire el cuidado que tiene un íntegro con respecto al prójimo.
El hombre íntegro es cuidadoso de no ir a usar su lengua para herir o destruir al prójimo. Ah, pero es que él me ofendió primero. Sí, hermano, eso lo hace pecador a él. Si usted ahora usa su lengua, ahora el pecador es usted. Que yo sepa, en mi Biblia, ni en la suya, recibir una ofensa es pecado. ¿Verdad? A usted no se le inculpa por recibir una ofensa o una calumnia. Hasta ese momento usted está íntegro. Lo que haga después, o afirma su integridad o la destruye. Pero tampoco ejecuta ninguna acción que pueda lastimar o propinar un mal, porque dice, ni hace mal a su prójimo. No, hermanos, no le hacemos mal al prójimo. No queremos hacer algo que le cause un mal al prójimo. No nos basta con decir, es que nadie se va a dar cuenta. Dios se dará cuenta. ¿Por qué quisiera hacerle un mal al prójimo? Un mal moral, un mal material. ¿Por qué quisiera hacerlo? Un hombre íntegro. Además, así como no usa su lengua para lastimar, porque dice, no calumnia con su lengua, tampoco usa su oído para recibir como otros maltratan al prójimo, porque dice, no admite reproche alguno contra su vecino. Eso también es ser íntegro. No solo es no hablar, no usar su lengua para el mal. Ser íntegro es también no usar su oído para que otros hablen mal del prójimo. El puritano John Trapp dijo, el chismoso lleva al diablo en su lengua y los que le escuchan llevan al diablo en sus oídos. Pero note que aún en sus tratos comerciales no busca sacar ventaja injusta ni perjudicar al otro. Yo no estoy diciendo que los cristianos debamos trabajar gratis, hermanos. Bueno, usted lo quiere hacer, ya es su problema, pero no es que el evangelio se lo obligue, ¿me hago entender? Si usted lo quiere hacer es porque usted quiere. Pero hermanos, no busca sacar ventaja injusta y perjudicar al otro. ¿Qué significa su dinero no dio usura? Hermanos, no entendemos que esté mal prestar y con justicia pedir la devolución. Aquí usura está en el contexto de aprovecharse de la necesidad del otro para perjudicarlo. Entonces, como no tiene otra salida, y yo sé que no tiene otra salida sino venir a mí, le voy a prestar generosamente, pero ¿yo qué tengo en mente? Deje y verá que de esta no va a salir bien librado. Ese hombre va a quedar esclavo mío toda su vida. Hermanos, se supone que un préstamo es ¿para qué? Para ayudar, no para destruir. Es ese ánimo de usar su generosidad para perjudicar al otro que está en necesidad, tomando ventaja. Usted sabe que el que está en necesidad está dispuesto a todo. Y aprovecharse de eso no es íntegro en el corazón. Así no vive una persona que conoce a Dios. Un préstamo tiene la finalidad de ayudar, no de desgraciar a otro. Tampoco, dice David, el íntegro admite sobornos, eso es cohecho, un soborno. Es decir, tiene la oportunidad de lucrarse con una injusticia. Él no recibe el fruto de lo que se ha ganado mal. Yo espero que aquí también entre los jóvenes no cometan ese error, que uno decía, mire, me están vendiendo una chaqueta de cuero, que 50,000. Hizo un buen negocio. Yo espero que usted luego no sea el apuñalado por ese teléfono, por esa chaqueta. ¿No ve que un inocente sufrió y usted va a colaborar con eso? No compre de segunda teléfonos. Eso en nuestro país, a menos que usted no conozca la procedencia, ¿es robado o no lo sabe? ¿Le estoy desayunando?
Si usted hoy día tiene algo producto de la sangre, desnúdese de eso ahora mismo, si es un íntegro delante de Dios. No se vista con la sangre de un inocente. Usted no puede levantar su patrimonio sobre la quiebra injusta de otro. Todo lo que tenga producto de un cohecho, desnúdese de eso, si es íntegro. Prefiera entrar al cielo sin eso y no abrazar ese pecado. Y quizás descubra que no tiene parte dentro del pueblo de Dios. Es apenas obvio que una persona que perjudica al prójimo no puede gozar de comunión con Dios. Imagínese, hermano, yo le robo a usted. Yo sé que le robo y vengo aquí a ofrecer culto con usted. ¿De verdad? O sea que por poco, y si usted me deja el bolso abierto, ¿también le quito mientras usted ora? Eso no se hace, hermanos. El tabernáculo de Dios es santo. No es perfecto, hermanos. Aquel que perjudica a los hombres que ve, ¿por qué piensa que puede amar al Dios que no ve? Primera de Juan 4:20 lo dice claro. ¿Podrá habitar en ese tabernáculo terrestre una persona que como parte de su vida daña al prójimo? No. ¿Aceptará Dios su alabanza? Por supuesto que no. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Proverbios 21:27. ¿Acaso una persona que daña al prójimo se esperanzará de recibir la ayuda que viene de Sión? Por supuesto que no. Nunca razone, aunque perjudique a muchos, inclusive a la iglesia de Cristo, espero morir como un íntegro y ser recibido en el cielo de los justos. Y por último, su comunión en esta tierra está con los íntegros. En el versículo 4 lo dice. Leeré la Nueva Traducción Viviente, la cual no recomiendo, sino que me pareció más obvia. Que desprecian a los pecadores descarados, pero honra a quienes siguen fielmente al Señor. Es que me parece que como está aquí en la Reina Valera, que dice, aquel a cuyos ojos, versículo 4, el vil es menospreciado, no sé, a veces no se entiende bien, ¿no? La idea es que el justo desprecia a los pecadores descarados y honra a quienes siguen al Señor. Es la misma verdad contrastada, hermanos. El íntegro nunca le hace mal al injusto, nunca, pero tampoco se complace en él. Dos cosas aparte, hermano. Nunca le haríamos un mal, nunca, porque no le haríamos, el íntegro nunca le hace mal al prójimo. Pero hermanos, tampoco nos complacemos en él, ni buscamos su compañía, ni le celebramos sus obras. Realmente aborrecemos sus caminos, los evitamos, huimos de su compañía perversa. Mire, hermano, entre usted más entienda de la santidad, más afán le va a dar entender el potencial que tiene una mala influencia sobre su vida. ¿Recuerda el Salmo 10? Una de las características de los impíos. Versículo 3, el malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. En cambio, el íntegro, capítulo 15, versículo 4, honra a los que temen a Jehová, busca su compañía, busca su influencia, busca estar cerca de su conversación, de su amistad, admira la piedad, anhela los mejores ejemplos de integridad y por eso los frecuenta. Mira, hay un dicho que dice,
Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, es algo, me parece un poquito superficial. Pero más o menos, o sea, sí, se parece. Yo le diría algo más o menos, voy a tratar si me sale, hermano, si no me sale, se lo explico, ahí voy. Dime el tipo de personas con que intencionalmente buscas relacionarte y te diré quién eres. Hermanos, hay personas que nos toca relacionarnos por necesidad. ¿Qué podemos hacer? Nada. Orar, Señor, ayúdame. Dime cuál es el tipo de persona que cuando ahora sí tienes la elección, cuál es el tipo de persona que buscas. Y te diré quién eres, si eres un íntegro o no. Me asombro de ver tanto cristiano que no le gusta la compañía del pueblo de Dios. La verdad, prefieren un amigo del mundo o la compañía del mundo. La prefieren. No cuando les toca, eso es otra cosa. Es cuando pueden elegir, todavía la siguen eligiendo. Está bien, no somos tan especiales como el mundo, me imagino, ni interesantes. Quizá no nos vistamos como ellos, ni tengamos conversaciones tan profundas como ellos, pero quizá lo poco que podemos dar le hará tanto bien a su alma. Usted tiene que juntarse con el pueblo de Dios y convivir con ellos, estar bajo la influencia. Debo decirle, hermano, que he aprendido tanto de los sermones de el pastor Castañeda, de nuestros hermanos, y otro número de lecciones las he aprendido sentado a la mesa con usted. Porque cuando usted tiene algunas expresiones de fe, en mi interior hay un gozo y una esperanza de que aquello que hemos creído, hermanos, realmente nos sostiene. Pero usted, ¿cómo lo sabe si no abandona ese grupito? Usted tiene que compartir con el pueblo de Dios. Quiero terminar con estos dos asuntos breves, hermano. Uno, si el Salmo 15 no lo ha descrito como un hombre íntegro, quizá usted no está en Jesucristo, no tiene la justicia imputada, ni anda en integridad, entonces todavía hay esperanza. Corra presuroso a buscar lo más importante en la vida, pues el Señor no se deleita en el que anda injustamente. El camino de los malos no tiene una buena estancia en este mundo. Es que tampoco les va bien en este mundo, pero tampoco tendrá un buen fin cuando muera. Entonces, si usted no es justificado y por lo cual no es íntegro ni justo, debe prontamente reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Si no hay conversión, no habrá ningún tabernáculo para usted, solo un desierto. No un monte santo, un desierto. Conviértase a Cristo. Y lo segundo, querido hermano en la fe, que me esperanzo en el Señor que esto haya descrito en mayor o menor medida nuestras vidas. Mire cómo termina el Salmo. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, no resbalará jamás. Permanecerá firme en el camino de piedad. Tendrá la asistencia, la ayuda, el consuelo, la esperanza que se requiere en el camino de mantener la integridad en un mundo malo y perseguidor.
El fruto de la integridad es dulce para el alma piadosa. Vale la pena cualquier sufrimiento si podemos comer de los frutos de la justicia y de la integridad que ganó así nuestro Salvador para su pueblo en la cruz. Oremos al Señor.